Hablar. Gladys en Éxitos. En lo que queda de esta primera hora para Caracas queremos revisar el Premio Nobel de Química 2023 y es sobre los puntos cuánticos, pero la verdad es que bueno, yo creo que, no sé si a usted le pasa, a mí esto me resulta difícil de entender y por eso estamos buscando un especialista como el profesor Benjamín Sharif, que es químico venezolano, investigador científico, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, es profesor, y para hablar de esta entrega que representa sobre los puntos cuánticos y específicamente para el área de la nanotecnología. Bienvenido, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por este contacto. A usted, Buenas gracias. tardes y buenas tardes a la audiencia también. Mira, los puntos cuánticos son pequeños cristales, cristales de tamaño más chiquito que 1 milímetro, nanoscópicos. O sea, un nanómetro es la milésima parte de 1 milímetro. Entonces, eso es más o menos el tamaño que puede tener uno de esos cristales, la milésima parte o sea, muy chiquito. O sea, realmente es la millonésima parte de 1 milímetro, discúlpame, no la milésima, sino la millonésima parte de un milímetro. Y son cristales formados por muy pocos números de átomos, digamos unos 50 átomos, 100 átomos, etcétera, de un semiconductor. Hay semiconductores, por ejemplo, el sulfuro de cadmio, que es un semiconductor. Entonces se hace un cristal muy chiquito de esa sustancia. Y entonces, ¿qué pasa con los semiconductores? Que ellos tienen electrones que los electrones conforman la materia en general, pero en particular en los semiconductores, los electrones, ellos están organizados energéticamente en diferentes lugares que ellos pueden ocupar y lugares que ellos no pueden ocupar. Lo llaman bandas. Bandas en donde ellos pueden estar y bandas donde ellos no pueden estar. Entonces, lo que ocurre con los nanocristales de estos semiconductores es que las propiedades que van a tener las energías con que los electrones pueden interactuar, por ejemplo, con la luz, van a variar según el tamaño de ese cristal. Y eso es lo que le da esas características tan especiales. Tan importante, este descubrimiento de esa síntesis de puntos cuánticos. Ajá. ¿Y esto cómo se traduce en las áreas donde bueno, obviamente, donde tienen utilidad, y en el caso de la nanotecnología? ¿Qué podemos ver a partir de eso, de ese descubrimiento? Bueno, por ejemplo, fíjate, el sulfuro de cadmio, un cristal grande, el sulfuro de cadmio va a ser amarillo. Pero a medida que tú le vas reduciendo el tamaño y lo llevas a estos tamaños atómicos, él va cambiando de color. Entonces, él interactúa con la luz, va cambiando la energía con la cual él interactúa con la luz, entonces cambia su color. Entonces tú puedes tener estos pequeños cristales, estos nanocristales que llamamos puntos cuánticos, de, por ejemplo, sulfuro de cadmio, con toda una gama de colores. Entonces, si ahora tú, en lugar de que él, digamos, absorba la luz, tú le pones una corriente eléctrica para que él entonces emita luz. Eso sería, digamos, los diodos estos que emiten luz son fundamentalmente eso, semiconductores a los cuales tú le pasas una corriente y entonces él emite una luz. Entonces él va a emitir, de acuerdo a su tamaño, va a emitir una luz de un color distinto. Entonces tú puedes ahora utilizar esos cristales de sulfuro de cadmio para hacer pantallas de un televisor o de un teléfono celular, porque vas a tener esos cristales que te van a emitir luz amarilla, luz azul, luz roja, luz verde, etcétera, anaranjado. Entonces tú vas a poder tener toda una gama de colores con un solo material, en este caso, por ejemplo, sulfuro de cadmio. Entonces eso les da una gran versatilidad para estas tecnologías de transmisión de información. Les puede dar también versatilidad, por ejemplo, tú puedes hacer con estos nanocristales sensores. Tú puedes, digamos, como él va a interactuar con la luz dependiendo de su tamaño, entonces tú puedes hacer un sensor para que interactúe con la luz roja o puedes hacer un sensor para que interactúe con la luz amarilla. Entonces resulta que eso puede ser aplicado para, por ejemplo, analizar la composición de, por ejemplo, la sangre. Si tú quieres conocer cuál es la cantidad de oxígeno que tiene una persona en la sangre, tenemos estos dispositivos que uno puede tener en el dedo, que usamos mucho durante la pandemia para poder monitorearnos cuando teníamos COVID-19. Bueno, entonces tú puedes construir esos sensores de oxígeno
en la sangre utilizando estas propiedades de estos nanocristales que llamamos puntos cuánticos. Entonces, de hecho, esa es permítame otra que aplicación. lea, profesor, este párrafo también de lo que fue el pronunciamiento, por ejemplo, del Comité Nobel, que dice: desde su descubrimiento, estos han traído grandes beneficios a la humanidad, tal y como apunta el Comité Nobel en su comunicado oficial, pero su potencial de aplicación podría ir todavía más allá de las luces LED o el análisis de tejidos biológicos. Los 3 investigadores creen que los puntos cuánticos podrían contribuir en un futuro a la electrónica flexible o a la comunicación cuántica cifrada, entre otras materias innovadoras. Esto para mí es como hablar chino, de verdad. Pero usted tradúzcalo, por favor. Voy a tratar. Mira, ahorita fíjate, con la inteligencia artificial y todas estas cosas que están ocurriendo, las computadoras requieren de una grandísima cantidad de energía para operar. Por ejemplo, con estas minas de criptomonedas que existen, bueno, necesitan cantidades enormes de energía para poder realizar las operaciones matemáticas que hace falta para la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, están tratando de desarrollarse ahora computadoras cuánticas que, en lugar de hacer operaciones con bits, que son combinaciones de ceros y unos, nosotros sabemos que las computadoras operan digitalmente, o sea, son operaciones entre números que están hechos todos con ceros y con unos. Ahora, los qubits son otra álgebra distinta a la de los bits, que utiliza elementos electrónicos que no solamente contienen ceros y unos, sino que contienen también vectores, que son orientaciones, son ángulos en los cuales esos ceros y unos están orientados. Eso le da una mucho mayor versatilidad, una mucho mayor capacidad de computación con cada elemento de computación, y los puntos cuánticos pudieran ser elementos para realizar esa álgebra de una computación cuántica, que se espera que en los próximos 10 o 15 años aparezcan ya esas computadoras cuánticas que permitan hacer una grandísima cantidad de operaciones, muchísimas más que las computadoras que conocemos hoy en día, pero con un consumo energético mucho menor. Porque si nosotros tratamos de hacer estas operaciones complejas de la inteligencia artificial con nuestras computadoras, requeriríamos cada vez mayores cantidades de energía, y eso, bueno, contribuiría con el calentamiento global, en fin, agotaría los recursos del planeta. Entonces, lo más probable es que se desarrollen a partir de puntos cuánticos tecnologías de computación en un futuro muy cercano muchísimo más eficientes. Agradecidísima con usted, profesor, de haber puesto, bueno, esto en palabras más claras, aunque todavía yo creo que algunos estarán preguntándose, igual que yo, de muchas cosas que cuesta entender, sin duda, dentro de ese mundo de la química, bueno, también de la física, en fin, de la matemática. Como comunicadora comprenderá. Gracias, profesor Benjamín Charifker, químico venezolano, investigador científico, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, profesor universitario, y digo como comunicadora porque además es un chiste interno entre los comunicadores, se nos dan muy bien las palabras, pero no así los números y todo esto que acaba, por ejemplo, de explicar el profesor. El Ecuador de los Nobel llega con la entrega del premio en la disciplina de química que estuvimos revisando y que fue otorgado a Mongi Bawendi de Massachusetts Institute of Technology, a Louis Bruce de la Universidad de Columbia y a Alexei Ekimov del Nanocrystal Technology Inc. por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos, los cuales suponen un gran avance en el área de la nanotecnología. Despedimos la primera hora. En la segunda estaremos abordando el conflicto